En primera instancia, el versículo 24, la primera parte dice, porque en esperanza fuimos salvos. No dice que somos salvos por la esperanza, porque en realidad somos salvos por medio de la fe. Amén, hermanos. Pero vamos a ver que todo está como muy conectado y lo vamos a ir descubriendo a medida que avanzamos en analizar el texto. Aunque ahora hemos sido salvos por la fe mediante la obra de redención hecha por Jesucristo, podemos preguntarnos cuál es nuestra esperanza. Hemos sido salvos. ¿Usted es salvo? Amén. Gloria a Dios. Recibimos la salvación por la obra que el Señor hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es nuestra esperanza? En este pasaje que leímos, en distintos versículos, nos muestra algo de esto. En el versículo 18 dice que esperamos la gloria venidera. En el 19 dice la manifestación de los hijos de Dios. En el 21 dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en el versículo 23 dice la redención, la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Si ustedes miran por un momento, se van a dar cuenta que todas estas cosas tienen que ver ¿con qué? Con el futuro. Tienen que ver con el futuro, tienen que ver con aquellas cosas que están todavía más adelante. Tal vez es necesario que podamos definir qué es la esperanza, porque a veces no tenemos una noción muy clara y a veces entre todo el contenido de la palabra se nos pierde realmente cuál es el significado de la esperanza. La definición de la palabra esperanza dice virtud por la que se espera que Dios otorgue los bienes o las bendiciones que ha prometido. Podemos también echar mano a algunos de los sinónimos en nuestro lenguaje de lo que es la esperanza. Y cuando ustedes buscan, se van a encontrar con algunos de estos sinónimos que dicen confianza, seguridad, certeza, entre otros. Qué importante entonces tener claro qué significa la esperanza. Ahora bien, tenemos que entender que la esperanza tiene, para poderla comprender y para poder realmente experimentar la bendición de Dios, tenemos que entender que tiene dos realidades. Una que es externa a nosotros y la otra que es interna. Fuera de nosotros, la esperanza nos lleva a lo que vendrá o lo que será visible o concreto en el futuro. Es decir, que la esperanza nos habla de cosas que ocurrirán en el futuro, que ahora no las vemos. Pero también dentro de nosotros mismos, la esperanza obra porque la experimentamos en el presente. Es decir, nos vincula esa experiencia espiritual del hoy, del presente, con aquellas cosas que están prometidas y reservadas para el futuro. Y la esperanza tiene tanto que ver con una como con otra. Tanto como la interna en nuestros corazones, como la certeza de aquellas cosas que están en un tiempo futuro y que seguramente se cumplirán. Es algo que aguardamos. Dice el versículo 19, la palabra aguardar. Si pensamos aguardar significa esperar. Y esperar viene de esperanza. Y el versículo dice que aguardamos, pero a la vez es algo que sentimos en lo profundo de nuestro corazón. Lo estamos aguardando, lo estamos esperando, pero está ya en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser. Es algo que está fuera de nosotros, pero produce algo dentro de nosotros
que nos sostiene, que nos fortalece y nos da seguridad. Y podemos decir que esto está íntimamente relacionado con la fe. No podemos dejar de ver la íntima relación entre la fe y la esperanza. Porque cuando definimos la fe, según Romanos 11:1, dice que la fe es la certeza, que es uno de los sinónimos de la esperanza, ¿no? Que es la certeza de lo que no se ve. Amén. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Esto es algo importante para nosotros, para que podamos realmente saber de qué se trata esta esperanza. De qué se trata que el Señor nos diga y nos enseñe que es tan importante la esperanza cristiana. Está dentro de las 3 virtudes más importantes. Cuando Pablo habla de las virtudes, de la excelencia de las virtudes, finalmente rescata 3 como las más importantes, que es la fe, la esperanza y el amor. Está dentro de una de estas 3 perlas, ¿no? Que son las más importantes, las virtudes maravillosas. Y entre ellas está justamente la esperanza. Tenemos que decir que frente a todo lo que tenemos, a todo lo que nos rodea, a todo lo que vemos a nuestro alrededor, y podemos describir lo que vemos, lo que hay, enfermedad, inseguridad, violencia, corrupción moral, peligros, temores, muerte, ¿no? Y todo eso nos puede parecer más real lo que está ocurriendo en el mundo, porque eso es real, porque eso lo vemos, está ocurriendo, y hay veces que esas cosas las tenemos como cosas muy reales para nosotros. Nosotros no negamos la realidad. Yo creo que siempre digo que si hay alguien que conoce la realidad de lo que pasa en el mundo es el cristiano. Porque cuando mira la palabra del Señor por el Espíritu, se da cuenta que está ocurriendo todo lo que el Señor dice que va a ocurrir. No negamos la realidad de lo que está pasando en el mundo, de ninguna manera. Pero sí podemos preguntarnos, ¿cuál es la realidad más dominante, más fuerte en nuestra mente y en nuestro corazón? La que más nos impacta, ¿lo que pasa en el mundo o la esperanza en Cristo, en las promesas del Señor? Ahí nos llevamos y nos enfrentamos en lo que respecta a la importancia de la esperanza. Tal vez para el mundo la esperanza es algo que no tiene sentido. El mundo vive hoy tengo que disfrutar, hoy tengo que hacer esto, y el creyente vive con una expectativa a través de la esperanza en el futuro. Porque como miramos antes, aún nuestra salvación, si bien la hemos recibido, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la concreción de esa salvación, la obra terminada, la tenemos en el futuro. Es cierto que no vemos muchas de estas cosas que quisiéramos ver, pero podemos decir que de eso se trata la esperanza. Entonces tendríamos que decir que la esperanza del cristiano es invisible. ¿Qué le parece? La esperanza cristiana es invisible. El apóstol Pablo dice en los textos que leímos, segunda parte del versículo 24 y el 25, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo menos no es esperanza cristiana. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos,
en este caso lo que Dios nos ha prometido, con paciencia lo aguardamos. Es invisible, no la vemos la esperanza. La esperanza no nos permite ver. La esperanza nos permite afirmarnos en la seguridad y en la certeza de que lo que hemos recibido como promesa de parte de Dios está en el futuro, pero lo tenemos como por hecho. Porque está inclusive bien entrelazada con la fe. Tenemos que decir ante la relación tan estrecha entre fe y esperanza, entre estas dos cosas que no las podemos separar porque se contienen, la certeza, la convicción y la paciencia, que son el sostén de nuestra esperanza. La certeza nos habla de seguridad, la convicción nos habla de convencimiento, la paciencia nos habla de resistencia, la capacidad de resistir. Y es lo que le da sustento a la esperanza que hemos recibido del Señor y que hemos puesto, porque Él debe ser nuestra esperanza. El versículo 24, volviendo nuevamente a este versículo, dice, porque en esperanza fuimos salvos. La salvación tiene su manifestación terminada, final, completa, cuando el Señor venga, cuando el Señor nos venga a buscar. Por eso dice el versículo, porque en esperanza fuimos salvos. Porque necesitamos permanecer en la esperanza para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿qué dice Pedro? En el tiempo postrero. Tenemos un anticipo, tenemos una parte de esa obra maravillosa, pero para que podamos completar o para que se pueda completar la salvación en nosotros, tenemos que llegar a aquel entonces, aquella experiencia futura para que podamos alcanzar esta maravillosa bendición. Y cuando la alcancemos, ya no habrá que esperar más. Ya no habrá o no será necesaria la esperanza, porque haciendo o echando mano del mismo texto, lo que uno tiene hay que esperarlo. Si el Señor nos prometió todo lo que nos prometió y en aquel día lo recibimos y lo vivimos y lo disfrutamos y lo disfrutaremos por la eternidad, ya no lo tendremos que esperar. Ya será una esperanza cumplida. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por eso es que necesitamos hasta ese entonces seguridad, certeza, convencimiento, convicción en nuestro corazón, paciencia para esperar el tiempo. A veces decimos, no, yo quiero que todo el Señor me dé hoy. Y a veces los mensajes que se pueden predicar para entusiasmar a la gente, decir, bueno, hoy usted va a recibir, hoy es el día. No siempre es hoy lo que Dios le quiere dar. Y las cosas más importantes relativas a nuestra salvación no están hoy. Se cumplirán, se terminarán, se acabarán en aquel tiempo futuro. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos tener este conocimiento y esta certeza de esta esperanza gloriosa que Dios puso en nuestros corazones. A modo de ejemplo, en la carta a los Romanos, en este mismo capítulo, los versículos 29 y 30, que los conocemos, yo los leo a seguido, los vamos a leer, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también
glorificó. El gran plan de Dios, el gran plan de la salvación para la humanidad. Ahora, fíjense, son 5 cosas que menciona Pablo aquí. Ya hemos sido conocidos por Dios, a los que antes conoció. Dios en su presencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, ya nos conoció. Ya hemos sido predestinados en Cristo para la salvación. Dios ha preparado un destino de salvación a través de Jesucristo. Y esto ya para nosotros es algo que ocurrió, ¿o no? Ya hemos sido llamados. Ya hemos sido llamados. Un día el Señor nos llamó y acá estamos. Si no, no estaríamos acá. Ya hemos sido justificados. Amén. Ya hemos sido justificados por la fe. El Señor ha obrado con poder y con gracia en nuestros corazones y nos ha declarado justos. Pero, ¿qué del último punto? ¿Qué de la glorificación? ¿Podemos decir, ya hemos sido glorificados? Si alguno fue glorificado, que levante la mano. No, porque es algo que culminará la obra. Entonces tenemos en esto la esperanza viva y gloriosa que seremos glorificados cuando Cristo venga por su iglesia. ¿O no tenemos esa esperanza? Amén. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una esperanza de gloria, gloriosa, porque allí, en la glorificación, es donde vamos a participar de la gloria del Señor. Entonces, qué importante. Ya se ha cumplido parte y ya somos testimonio y tenemos el testimonio de nuestra propia vida de lo que hemos leído recién, pero el qué de la glorificación estamos esperando. Es parte de nuestra gloriosa esperanza en el Señor. ¿Usted tiene la esperanza de que Cristo va a venir? ¿Esa esperanza es segura? ¿Está convencido usted de esa esperanza? ¿Tendrá la paciencia y la resistencia de esperar hasta ese día? La esperanza cristiana es algo maravilloso. Por eso es que se le da el lugar que tiene y habla tanto la palabra de Dios acerca de la esperanza. En este pasaje también dice el apóstol Pablo que toda la creación aguarda con anhelo ardiente en esperanza y gime como la que está con dolores de parto, pero no para muerte, no es un gemido de muerte, sino es un gemido y dolores de vida, como a la que está esperando el nacimiento. Es una expectativa maravillosa. El pecado del ser humano ocasionó que la creación quedara bajo maldición y sujeta a un proceso de corrupción. ¿Sabía eso? Que Dios maldijo la tierra por causa nuestra. En Génesis 3:17, no leo todo el pasaje, solamente el texto pertinente, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios me la maldijo. Por causa nuestra. Por causa del pecado. Dios la sujetó, dice, a esta vanidad. Esa palabra usa en el versículo 20. Yo miré
para saber qué significado tenía la palabra vanidad en este contexto, porque vano para nosotros es sin sentido, sin contenido, sin propósito. Y en este sentido tiene el significado de no haber alcanzado los propósitos para lo cual fue dispuesta, debido al pecado del hombre. Pero la sujetó en esperanza. La sujetó en esperanza. Qué importante esto. A la tierra también el Señor la sujetó bajo maldición, pero en esperanza, pues será restaurada y será libertada de esta esclavitud de corrupción. Porque aunque hoy veamos la creación y veamos el mundo y nos extasiemos con las bellezas que tiene la creación, tiene muchos problemas. Y que sabemos que son por causa del hombre. Y muchos a lo mejor en este tiempo dicen que los problemas son porque, bueno, la actividad, todo lo que el hombre ha hecho contra la naturaleza y todo ha producido y sigue produciendo lo que hoy se está viendo que está como desajustando a la naturaleza y está todo como en una situación, los cataclismos se vienen dando en distintos lugares del mundo, lugares donde nunca se pensó que podría pasar tal o cual cosa, hoy pasan. ¿No es así? Hablo de cataclismos naturales. La Tierra está como desajustada. Se corrió del eje, ¿no? Científicamente. Se corrió del eje. Pero ¿sabe qué? El peor de los problemas, y eso es todo por culpa del hombre, el calentamiento global y todo lo que viene y todo lo que causa, pero el peor de los problemas, y que trajo corrupción a la tierra, fue el pecado. Y sigue siendo el pecado. Y sigue siendo el pecado. Pero dice que Dios la sujetó en esperanza. Fíjese, qué lindo, ¿no? En esperanza, porque ella también será libertada de la esclavitud de corrupción. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo va a pasar esto de que la tierra, dice, cuando los hijos de Dios reciban esta gloriosa libertad? Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el versículo 23 sigue diciendo, y no solo ella, no solo será libertada, no solo el Señor la libertará a la tierra de esta maldición y de esta corrupción, sino que dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que somos salvos, que tenemos las primicias del Espíritu, dice Pablo acá. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención. ¿De qué? De nuestro cuerpo. Qué importante esto. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese cómo hay una cuestión que nos afecta en el presente y que se debe ir anclando y fortaleciendo en el presente en nuestros corazones, pero tiene que estar relacionada con aquellas cosas que en el futuro se van a completar cuando el Señor venga. Para terminar esta reflexión sobre la esperanza, quiero decir dos cosas. La primera es que debemos abundar en esta esperanza. Debemos abundar. El apóstol Pablo en Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza, fíjense, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
en el creer, está relacionado con la fe, para que abundéis en esperanza. ¿Por quién? Por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Ahí tenemos el ayudador. ¿Cómo hago para que abunde esta esperanza? Porque a veces estamos más desesperanzados que los del mundo. Y el creyente tiene que tener esta esperanza latiendo en sus corazones. No ve, pero es natural que no vea, porque si ve no es esperanza, dice la palabra. Porque si lo ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con seguridad, con convicción y con paciencia lo guardamos. ¿Estamos en esta situación en relación con la esperanza que el Señor nos ha dado? ¿Estamos abundando en esta esperanza? ¿Tenemos esta esperanza gloriosa en nuestros corazones? Por supuesto que esta esperanza nos despega de las cosas del mundo. Porque el mundo nos apura y el mundo quiere que tomemos decisiones y permanentemente nos da opciones y salidas y cosas. Y nosotros estamos esperando. Pero pastor, mire lo que está pasando. Estamos esperando. Porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. Y lo que hemos recibido, la salvación, el gozo, la paz, como dice la Biblia, que lo que hemos leído, está vibrando en nuestros corazones. Y tenemos que abundar en esa esperanza, alimentar esa esperanza, porque tenemos que seguir en esperanza hasta el día que el Señor venga a buscarnos. La última es que debemos perseverar en la esperanza. Y hay algunos textos que nos hablan. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 1, verso 3, le dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y fíjese lo que dice, y de vuestra constancia en la esperanza. Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en su venida, en su manifestación. Qué maravilloso es esto. Esto nos habla justamente de lo que venimos diciendo, de longanimidad, de paciencia, una constancia en la esperanza. No hay nada que pueda hacer caer nuestra esperanza. Pero mire, como le decían cuando Pedro escribe su segunda carta, que se burlaban. ¿Cuánto tiempo hace que está escrito que decían que iba a pasar esto y no pasa nada? Como si eso no se diera o no se fuera a cumplir. Y Pedro tiene que tomar esto y dar a la iglesia una enseñanza muy firme. Son burladores, son personas rebeldes que no han aceptado la palabra de Dios. Terrible. Pero nosotros tenemos al Señor y nosotros sabemos esperar en el Señor y perseverar en nuestra esperanza en Cristo. Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros, fíjese lo que dice, muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Ahí está, la misma solicitud, del principio hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Si no, Pablo dice que si como cristianos solamente esperamos en Cristo en las cosas de este mundo, en las cosas de hoy, no hemos entendido nada. Somos dignos de conmiseración, quiere decir de lástima. No hemos comprendido la verdad del Evangelio. ¿Se da cuenta?
tenemos una esperanza firme. Y en el último texto que quiero compartir, el de Hebreos 10:23, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Usted cree que Dios es fiel? ¿Usted cree que Dios cumplirá su promesa? Ahí está. ¿Cuándo la cumplirá? No sé. Pero bueno, como usted es pastor y no sabe cuándo, no lo sé. ¿Quiere que le diga? No me interesa saberlo, ni meterme en ese tema, porque seguramente me voy a confundir y voy a confundir a los demás. Porque me voy a meter en temas que la Biblia no explicita y solamente nos dice que debemos esperar. Y en el ejercicio, en la abundancia de la esperanza, en la persistencia y la perseverancia, digamos, en la esperanza, es que vamos a alcanzar todo lo que el Señor nos prometió. Yo creo que ya hemos recibido un anticipo. Ya hemos recibido la salvación de nuestras almas. Hemos recibido la gracia del Espíritu Santo, ¿o no? Que es las arras, ¿no? El adelanto. Pero lo más grande, lo más importante está por delante. Amén. Está por delante. Si bien ahora nos sentimos satisfechos y decimos, bueno, con esta bendición sí, bárbaro. Pero no crea que la obra del Señor ya se terminó acá, listo, ya está, bueno, ya está. Dios me salvó, me perdonó los pecados, estoy bien, gloria a Dios. Me ayudó, no necesito nada, vengo a la iglesia. Y ya está, ya la obra, no está nada. Lo más grande y lo más importante está en el futuro. ¿Cuándo será ese futuro? ¿Será mañana? Ojalá. ¿Será el año que viene? ¿Será la década? ¿Será el siglo venidero? No sabemos. Pero sabemos que nada ni nadie va a poder anular el cumplimiento de los designios y los propósitos de Dios. Siempre digo, cuando leímos recién sobre la presciencia de Dios y la predestinación y el llamado y la justificación, decimos qué cosas maravillosas que hemos recibido. Y de los 5 pasos que Pablo utiliza para describir el plan acabado de Dios para la salvación, solamente falta uno. Y si de estos 5 el Señor cumplió 4, y de esos 4 somos testigos, y no solo testigos, sino testimonios vivos de su poder y de su gracia, ¿cómo no voy a estar firme en la esperanza de saber que el Señor va a cumplir el que queda? Que el Señor va a terminar la obra y que debemos estar preparados, asidos de esta esperanza de gloria que es la esperanza cristiana. Que el Señor nos ayude, que podamos en esta mañana pedirle al Señor que nos esté fortaleciendo y que estas 2 últimas cosas las podamos tener presentes. Abundar en la esperanza y perseverar en la abundancia, en la esperanza. Que podamos estar firmes. Miren, no importa lo que el mundo ofrezca, no importa lo que el mundo... Mire, el mundo está apuntando para otro lado. Se da cuenta que se está viviendo en situaciones terribles y quién sabe que va a llegar un momento en que ya no se va a poder ni vivir acá en la tierra. Pero en vez de mirar al Señor y buscar al Señor,